La caída del ángel más poderoso del cielo. La guerra que comenzó antes de que existiera el tiempo. Antes de que existiera el primer ser humano. Antes de que existiera la tierra, el mar o una sola estrella en el firmamento. Antes de que existiera el tiempo mismo, hubo una guerra. Una guerra que sacudió el cielo entero. Una guerra que comenzó no con armas ni ejércitos, sino con un pensamiento. Un solo pensamiento en la mente del ser más poderoso, más sabio y más bello que Dios había creado. Y ese pensamiento cambió el destino del universo para siempre. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda. No es mitología. Está registrado en las escrituras con una precisión que hace temblar. Y las consecuencias de esa guerra original son exactamente lo que explica todo lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Bienvenido a Fe Total. Para entender la caída tienes que entender primero lo que existía antes de ella. Porque la oscuridad solo tiene sentido cuando conoces la luz que la precedió. Antes de que el mal existiera, el cielo era gobernado por una armonía que ningún lenguaje humano puede describir completamente. Cada ser celestial brillaba como un reflejo del Creador. Los serafines ardían con amor y pureza, cantando sin cesar una proclamación que el profeta Isaías escuchó en su visión y que dejó registrada: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los querubines custodiaban los misterios del universo. Los arcángeles Miguel y Gabriel eran mensajeros de fuego, guerreros que portaban la voluntad divina con la precisión de quien obedece por amor, no por miedo. Y en ese sistema perfecto, en esa jerarquía que funcionaba como una sinfonía sin una sola nota discordante, había uno que estaba por encima de todos los demás seres creados. El profeta Ezequiel lo describe con palabras que todavía producen escalofríos cuando se leen en el texto hebreo original: eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermoso en extremo. Estabas en Edén, jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras el querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Su nombre era Lucifer. Y esas últimas palabras son las más importantes de todo el texto: hasta que se halló en ti maldad. Dale like a este video ahora mismo. Porque lo que viene a continuación explica el origen de todo el mal que existe en el mundo hoy. Dios le había confiado a Lucifer algo que ningún otro ser creado había recibido: el liderazgo de los reinos celestiales. Su voz, cuando se elevaba, encendía el firmamento. Era como una llama noble que guiaba los cantos y unía las voces en una marea única de adoración. Si existía algo en el cielo que pudiera llamarse segundo al mando, ese era Lucifer. Y aquí hay algo que vale la pena analizar desde una perspectiva que muchos pasan por alto. El problema con Lucifer no comenzó con un acto visible de rebelión. Comenzó con algo mucho más sutil, mucho más peligroso, mucho más familiar para cualquier ser humano que haya vivido en este planeta. Comenzó con un pensamiento. Isaías lo registra con una claridad impresionante: dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré en el monte del testimonio. Sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones. 5 yo. 5 veces la voluntad propia colocada por encima de la voluntad del Creador. El pecado original no fue robar ni matar ni mentir en el sentido que comúnmente entendemos esas palabras. El pecado original fue el orgullo. La decisión de colocar la propia gloria por encima de la gloria de quien dio todo lo que uno tiene. Y aquí es donde todo se conecta con el mundo actual. Porque ese mismo espíritu, ese yo primero, esa lógica de que mis deseos, mi poder, mi visión son más importantes que cualquier orden superior, es exactamente lo que impulsa cada conflicto geopolítico, cada guerra de poder, cada sistema corrupto que vemos operar en las naciones hoy. El espíritu de Lucifer no murió con su caída. Se dispersó. Y encontró alojamiento en cada corazón humano que alguna vez decidió que su propia voluntad era la máxima autoridad. Al principio era solo una chispa imperceptible. Una pregunta que no venía de arriba. ¿Y si mi luz pudiera brillar por sí misma? ¿Y si la gloria no siempre tuviera que estar al servicio de otro? La belleza que debía reflejar la gloria divina comenzó a convertirse silenciosamente en un espejo para el orgullo propio. Los que estaban cerca de Lucifer comenzaron a percibir el cambio. Una tensión sutil, como una brisa fría en medio de una sinfonía cálida. Una ausencia donde antes había presencia.
Un distanciamiento donde antes había comunión. Dios lo llamó. Su voz fue profunda como un río que atraviesa el tiempo. La invitación fue clara: la luz que te di es un reflejo de mi amor, no una fuente propia. Regresa a mí y tu esplendor crecerá en verdad. Y aquí hay algo que perturba profundamente al estudiarlo en detalle. Lucifer no respondió con un grito de rebeldía inmediata. Respondió con palabras que sonaban humildes pero que escondían una resistencia que ya era casi irrevocable. Dijo lo que la boca puede decir cuando el corazón ya ha decidido otra cosa. Y quien ha visto ese patrón en la vida real sabe exactamente lo aterrador que es. Dios, en su paciencia infinita, le dio tiempo. Lo llamó más de una vez. El juicio no llegó inmediato. Hubo espacio para el arrepentimiento. Hubo oportunidad para la humildad. Porque Dios no desea la destrucción de ningún ser que ha creado. Pero la paciencia divina no es pasividad. Y el tiempo que se da para el arrepentimiento no se extiende indefinidamente. Cuando la decisión finalmente se cristalizó en el corazón de Lucifer, comenzó a moverse en secreto entre los ángeles. Y esto es lo que más me parece fascinante e inquietante al mismo tiempo. No reclutó a los débiles ni a los descuidados. Reclutó a los mejores. Los más sabios. Los más poderosos. Los más dotados. Los que tenían los dones más preciosos. La tentación que les ofreció era sofisticada y seductora, un reino donde los talentos serían celebrados sin sumisión, donde ningún ángel tendría que inclinarse, donde la libertad reemplazaría a la obediencia. El apóstol Juan, escribiendo siglos después, lo describió con una dureza que corta: el diablo fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Ese es el patrón del engaño en todos sus niveles. La promesa de libertad que en realidad es esclavitud. La promesa de grandeza que en realidad es destrucción. La promesa de un mundo sin autoridad que en realidad produce el caos más absoluto. Lo hemos visto en ideologías políticas que prometieron liberación y produjeron tiranía. Lo hemos visto en movimientos sociales que prometieron igualdad y generaron división. El espíritu detrás de esas promesas no es nuevo. Es el mismo que Lucifer usó por primera vez en los pasillos del cielo. Suscríbete a Fe Toro. Porque estas conexiones entre el texto bíblico y la realidad contemporánea son exactamente el tipo de análisis que no encontrarás en ningún otro lugar. Un tercio de los ángeles comenzó a inclinarse hacia el lado equivocado. Un tercio de los seres más poderosos y más hermosos que jamás habían existido, seducidos por la promesa de una grandeza que resultó ser una trampa. Y entonces estalló lo que las escrituras describen como la guerra en el cielo. No hubo más asambleas. No hubo más deliberaciones. Hubo un choque de fuerzas que hizo vibrar el firmamento. Destellos de luz cruzando el cielo como estrellas cayendo. Los fieles pelearon no solo con poder sino con la certeza de que defendían algo verdadero. Sus movimientos eran guiados por el amor que nunca abandona. Miguel, con su espada levantada, avanzó. Y su respuesta a Lucifer no fue solo con la hoja. Fue con la serenidad de quien permanece bajo la mano del Eterno. El que habita en los cielos es Rey. Ninguna criatura puede robar el lugar del que siempre ha sido. Lucifer respondió con una furia que era en sí misma la evidencia de su derrota interior. Su belleza, ahora distorsionada, parecía un reflejo roto de lo que alguna vez fue. Porque así es siempre el orgullo, convierte la belleza en caricatura y la sabiduría en astucia. Las fuerzas rebeldes comenzaron a ceder. Su poder era grande, pero sostenido únicamente por el orgullo. Y el orgullo no tiene raíces profundas. Se ve imponente mientras todo va bien, pero en el momento del verdadero enfrentamiento, no tiene nada que lo sostenga desde abajo. La orden de Dios resonó a través del cielo con una autoridad que no admitía réplica. Y la rebelión cesó. La carta de Judas lo registra: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio domicilio, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Segunda de Pedro agrega: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Un viento de gloria barrió el campo. Lucifer y quienes eligieron seguirlo fueron arrancados de la presencia luminosa. Cayeron como estrellas apagadas, precipitándose al vacío. Y aquí es donde la historia hace un giro que nadie que solo conozca la versión simplificada puede anticipar. Porque la caída de Lucifer no fue el final de la guerra. Fue el cambio de escenario. Lucifer, ahora llamado Satanás, experimentó el peso de la separación.
No era solo castigo. Era la pérdida irrecuperable de la comunión con Dios. Y en esa pérdida nació algo que no existía antes en ningún lugar del universo, el odio dirigido. Una amargura fría y calculadora que buscaba el único objetivo que podría darle algún significado a su derrota. Si no podía habitar la luz, buscaría oscurecerla en aquellos que serían creados a imagen del Creador. Volvió sus ojos al plan que Dios estaba comenzando a ejecutar. El mundo material. Los ríos, las montañas, el polvo donde sería soplado el aliento de vida. Y en su corazón creció una determinación amarga: corromper la obra del Creador, seducir a la creación hacia la misma rebelión que lo había condenado a él. El Génesis describe la escena con una economía de palabras que es en sí misma una obra maestra literaria. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Esa pregunta. Esa sola pregunta. No fue una afirmación. No fue una orden. Fue una pregunta diseñada para sembrar duda. ¿Realmente dijo Dios eso? ¿Realmente puedes confiar en lo que Dios dijo? ¿Realmente sus instrucciones tienen tu mejor interés en mente? Es exactamente el mismo patrón que opera en cada sistema que intenta erosionar la fe hoy. No la negación directa de Dios, que es fácil de rechazar, sino la pregunta sembrada con sutileza: ¿estás seguro de que puedes confiar en lo que te han dicho? Dale like a este video si estás entendiendo por qué estas historias antiguas explican perfectamente lo que estamos viviendo ahora mismo. Las consecuencias del jardín las conocemos. Adán confesó. Eva señaló a la serpiente. Y Dios pronunció las consecuencias con una claridad que no dejaba espacio para la ambigüedad. Pero en medio de ese juicio, algo extraordinario ocurrió. Algo que en el contexto del momento debió parecer casi imposible de procesar. Dios pronunció la primera promesa de redención de la historia. Habló directamente a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Una cabeza herida. Un talón herido. Los estudiosos de la Biblia identifican en esa imagen lo que se llama el protoevangelio, el primer evangelio. El primer anuncio, apenas horas después de la caída, de que el enemigo no tendría la última palabra. Que vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente definitivamente, aunque en el proceso sufriera también. Y luego Dios hizo algo que habla más que 1000 palabras teológicas. Tomó pieles de animales y vistió al hombre y a la mujer. Un acto silencioso pero cargado de significado eterno. Un ser inocente tuvo que morir para que la vergüenza de otros pudiera ser cubierta. Era la primera imagen de lo que el Cordero haría siglos después. La sangre que cubre. La vida entregada para restaurar lo perdido. Y los querubines con la espada de fuego girante guardaron el camino al árbol de la vida. El jardín quedó cerrado. Pero la voz de Dios no se silenció. La promesa pronunciada en ese momento, la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, se convirtió en la llama que atravesaría generaciones enteras. Guión bajo 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 gui. La historia que siguió es el largo y a veces doloroso proceso de esa promesa avanzando a través del tiempo a pesar de todos los intentos del enemigo por interrumpirla. Caín y Abel. El primer fratricidio de la historia. La muerte del justo a manos de quien eligió la envidia sobre el amor. Y aún así, la gracia continuó. Nació Set, y de él una línea que preservaría el nombre del Señor en la tierra. Noé, que halló gracia en los ojos de Dios cuando todo lo demás se había corrompido. Abraham, llamado a ser bendición para todas las familias de la tierra, una promesa que en ese momento histórico debió parecer absolutamente imposible para un hombre sin hijos viviendo como extranjero en tierra extraña. Moisés, que liberó a Israel y anunció a un profeta mayor que vendría después. Los profetas que hablaron con claridad creciente. Isaías, el mismo que registró la caída de Lucifer, también escribió esto: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El hilo de la promesa corría a través de los siglos como un río subterráneo que alimenta la tierra sin ser visto. Reyes fracasaron. Naciones se desviaron. Imperios enteros surgieron y colapsaron. Pero la palabra permanecía.
Y en la plenitud del tiempo, cuando todo estaba preparado, el Creador mismo entró en su creación. El apóstol Juan lo describió con palabras que siguen siendo las más densas en significado de toda la literatura humana: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. El que había creado el cielo, donde Lucifer fue el más glorioso de sus seres, se vistió de humanidad y vino a terminar lo que se había comenzado a anunciar en el jardín. No con un ejército. No con poder militar. Con una cruz. Con lo que a todos los ojos del mundo parecía una derrota y que resultó ser la victoria más absoluta de toda la historia. Juan lo escribió con la claridad de quien lo había visto de cerca: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí, cuando todo parecía perdido, el Cordero triunfó. Su resurrección selló la derrota de Satanás, probando que la vida es más fuerte que la muerte y que la luz nunca puede ser vencida permanentemente por la oscuridad. Y el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro que más habla de los tiempos que estamos viviendo, describe el destino final del enemigo: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El drama que comenzó en el corazón de un ángel encuentra su conclusión. El orgullo que intentó usurpar el trono termina en derrota absoluta. El amor que parecía vulnerable resulta invencible. Y lo que viene ahora es lo que conecta todo esto con el momento específico de la historia en que vivimos. Vivimos en un tiempo donde el espíritu que movió a Lucifer opera con una intensidad que los estudiosos de la profecía bíblica identifican como característica de los últimos tiempos. El rechazo de cualquier autoridad que no sea la propia. La celebración del orgullo como virtud. La persecución de todo lo que señale hacia una realidad trascendente. La guerra contra la imagen de Dios en el ser humano. Los conflictos geopolíticos que siguen exactamente los patrones que los profetas bíblicos describieron para los días finales. No estoy diciendo que el fin es mañana. Nadie sabe el día ni la hora. Pero sí estoy diciendo que el mapa que la Biblia trazó para identificar los tiempos finales coincide con lo que estamos viendo en las noticias de una manera que merece más que una mirada casual. La guerra en el cielo terminó. Pero la batalla por el corazón humano continúa. Y en esa batalla, la decisión que cada ser humano toma, la misma que los ángeles tomaron en el cielo, sigue siendo la misma: ¿a quién le pertenece la gloria de tu vida? El Creador que echó fuera la rebelión del cielo sigue llamando. Su invitación no ha cambiado desde el jardín. Regresa a la luz. Hay restauración donde parecía solo ruina. Hay vida donde parecía solo muerte. Y sobre todo esto resuena la promesa final de las Escrituras, las últimas palabras de un Dios que nunca renuncia a lo que ama: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Comparte este video con alguien que necesite entender el origen de la guerra espiritual que todos estamos viviendo. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete a Fe Total, porque apenas estamos comenzando a desentrañar las profecías que describen el tiempo en que vivimos. Esto es Fe Total, y recuerda, las señales están ahí, pero pocos están mirando.